No sé cómo explicarlo, pero después de pasar junto a esa cosa, sentí que algo se subió conmigo. No escuché pasos, no vi movimiento, pero el aire dentro de la camioneta se volvió diferente. Buenas noches, lectores del diario. Me llamo Esteban, tengo 34 años, y lo que voy a contarles pasó hace 8 años, en la carretera Cuernavaca, a la altura de una curva que todos en la zona conocen como La Herradura. En ese entonces yo trabajaba como mensajero para una pequeña empresa y hacía entregas de noche. Había pasado tantas veces por ese tramo que podía hacerlo casi en automático, aunque siempre me ponía algo tenso. No sé por qué. Tal vez porque era un punto muy oscuro, con los árboles inclinándose sobre la carretera, como si quisieran cerrarla. Era un martes. Recuerdo que llovía y el pavimento brillaba bajo las luces de mi camioneta. Iba solo. La radio no funcionaba desde hace semanas, así que el único sonido era el motor y el golpeteo del agua en el parabrisas. Lo primero fue esa sensación, esa incomodidad que no sabes explicar, como si algo estuviera mal, aunque todo parezca normal. Hago énfasis en esto porque será importante. Miré por el retrovisor y vi que no venía nadie detrás. Adelante, solo la cinta negra de la carretera y la curva que se acercaba. Entonces la luz, un destello blanco, fuerte como de faros, apareció detrás de mí, pero no vi ningún vehículo acercándose. El destello duró solo un segundo y luego desapareció. La carretera volvió a quedar oscura. En su momento no le di importancia. Pensé que tal vez era un reflejo de la lluvia, pero cuando entré a la curva, algo cambió. El aire se sintió más frío y me pareció escuchar un golpecito suave en la puerta del lado, como si alguien tocara la puerta del copiloto con los nudillos. Giré la cabeza, pero no había nadie. Justo ahí, antes de enderezar el volante, lo vi por primera vez. Una figura parada junto a la cuneta, vestida de blanco, de espaldas a mí, completamente inmóvil bajo la llovizna. No frené, no quise, solo pasé junto a ella, sintiendo que sus ojos seguían el movimiento de mi camioneta. No sé cómo explicarlo, pero después de pasar junto a esa cosa, sentí que algo se subió conmigo. No escuché pasos, no vi movimiento, pero el aire dentro de la camioneta se volvió diferente, pesado, húmedo, como si la llovizna hubiera entrado sin que yo abriera la ventana. Seguí manejando, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, solo unos segundos después, el espejo retrovisor empezó a empañarse desde adentro, como si alguien estuviera respirando muy cerca de él. Me incliné un poco para limpiar con la manga, y fue cuando vi algo que no puedo explicar. En el asiento trasero, una sombra oscura, encorvada que no se movía. No tenía forma definida, pero ocupaba el espacio, como si fuera una persona sentada ahí. Traté de no mirar otra vez, pero el instinto pudo más. Giré los ojos al retrovisor y la sombra ya no estaba. En cambio, sentí claramente un suplido frío en la nuca. Me encogí de hombros y apreté el volante con fuerza. Pensé en detenerme, abrir la puerta y salir corriendo, pero la carretera seguía vacía y oscura. Seguí acelerando hasta que escuché un golpe seco en la puerta trasera, como si alguien hubiera pateado la puerta. El sonido rebotó en mi cabeza y después vino otro, más fuerte,
seguido de un arrastre como de uñas rascando la lámina. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo, fuera lo que fuera, no quería que saliera de ese tramo. Mi única idea era salir de ahí lo más rápido posible. Recuerdo que miraba el velocímetro y estaba yendo mucho más rápido de lo que normalmente me permitía, pero ni así parecía que la carretera se acabara. En medio de esa tensión, vi algo que me hizo frenar. La misma figura de blanco que había visto antes, ahora estaba de frente, justo en el centro del camino. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, con el rostro cubierto por el cabello mojado, como si me estuviera esperando. Me quedé quieto, con las manos sudando sobre el volante. No podía rodearla sin meterme en la cuneta. No podía avanzar sin pasar sobre ella. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero de pronto un camión apareció detrás de mí, tocando el claxon. Me obligó a reaccionar. Giré el volante para evitarla y casi perdí el control. Cuando logré estabilizar la camioneta y miré por el retrovisor, no había nadie, ni la figura, ni el camión, nada. Llegué a casa temblando. No dije nada esa noche, pero al día siguiente, buscando en internet, encontré varios relatos de gente que decía haber visto una mujer de blanco justo en esa curva, siempre en noches de llovizna. Algunos aseguran que si la miras directamente a la cara, no vuelves a salir de ahí. Yo nunca supe si esa advertencia es cierta. Solo sé que desde esa noche, cada vez que paso por ahí, bajo la vista y evito mirar los lados, por si acaso. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero tomar un momento para agradecer por estar aquí, compartiendo conmigo este viaje a través de la oscuridad. Si este tipo de relatos es lo que te mantiene despierto por la noche, no olvides quedarte hasta el final. Y por cierto, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te ha causado más escalofríos? Volteé a la ventana y vi una figura en el retrovisor. No era un reflejo, era como una sombra, como una mancha negra que se movía a una velocidad increíble. Iba saltando de un lado a otro, de un árbol a otro, y de repente se detuvo en medio de la carretera. Mi nombre es Ana, tengo 32 años. Siempre he sido una persona muy escéptica. Vengo de una familia de científicos, de gente que cree en lo que puede ver, tocar, medir. Nunca le di importancia a las historias de mi abuela sobre la Llorona, las brujas o los nahuales. Pero hay cosas que no se pueden medir, no se pueden explicar. Yo nunca le cuento esto a nadie, pero después de tantos años, quiero que alguien más lo escuche, tal vez para sacarlo de mi mente. Todo pasó hace unos 8 años. Tenía una relación con un hombre que se llamaba Ricardo. Éramos jóvenes, imprudentes. Un viernes, después de una semana de mucho estrés en el trabajo, decidimos irnos a la playa de último momento. No pensamos en nada, solo en escapar de la ciudad. Agarramos el carro y nos metimos a la autopista de la Ciudad de México, a la altura de Cuernavaca. Era una noche sin luna, oscuridad total. El tramo de la autopista a la altura de Cuernavaca es conocido como la autopista de las brujas. Es una zona con muchas curvas, peligrosa, rodeada de cerros y panteones. Ricardo y yo íbamos platicando, riéndonos, con la música a todo volumen. Pero a eso de las 2 de la mañana, la música se detuvo. No se apagó, solo se detuvo, como si la canción hubiera llegado a su fin,
y no hubiera empezado la siguiente. Intenté poner la siguiente, pero la pantalla del estéreo estaba apagada. Ricardo me miró y no dijo nada. El carro iba demasiado rápido. No sé por qué, pero Ricardo aceleró y pensó que no me di cuenta. Él iba tenso, agarrando el volante con las dos manos. Me dijo, no voltees. Yo, por supuesto, volteé. Y no había nada, solo oscuridad. Pero me di cuenta de los árboles, las luces, todo. Estaba pasando a una velocidad que no era normal. El carro iba a unos 140 kilómetros. Ricardo me dijo, Ana, el velocímetro no marca nada. No sé a qué velocidad vamos. No hay forma de describirlo. Empezó a sonar un ruido, un murmullo, como si alguien estuviera susurrando en la parte de atrás del carro. Era como un eco, era una voz, o varias voces. No se entendía qué decían, eran murmullos. El aire se volvió pesado. Yo sentí que me faltaba el aliento, como si me estuvieran apretando el pecho. Ricardo empezó a temblar, no por frío, sino por miedo. Me dijo, Ana, es la autopista. Esto es lo que dicen. El murmullo se hizo más fuerte y de repente, una de las voces, una voz de mujer, me susurró algo. No entendí qué dijo. Fue como un suspiro, un aliento frío en mi oreja. Miré a Ricardo y su cara estaba blanca. Sus ojos estaban muy abiertos. Me dijo, ahí están, las veo. Yo no vi nada. Volteé a la ventana y vi una figura en el retrovisor. No era un reflejo, era como una sombra, como una mancha negra que se movía a una velocidad increíble. Iba saltando de un lado a otro, de un árbol a otro, y de repente se detuvo en medio de la carretera. Ricardo frenó. El carro se detuvo en seco. No sé cómo no nos volteamos. La sombra se hizo más grande. No tenía forma humana. Era como un animal, o algo que no era ni animal ni humano. Se detuvo en medio de la carretera y me miró, o al menos sentí que me miraba. No tenía ojos, era solo una silueta. Ricardo y yo nos quedamos en silencio, inmóviles, con el corazón en la garganta. La sombra se acercó y entonces escuché un ruido, un golpe seco, como si algo hubiera caído en el techo del carro, y otro, como si alguien estuviera caminando, con pasos pesados. Ricardo me agarró la mano, la apretó muy fuerte y me dijo, quédate en silencio, no respires. Yo no podía respirar, tenía los ojos cerrados, temblando, y el murmullo, el canto se hizo más fuerte. Se oyó una voz de mujer, una que no entendía, pero reía. El silencio volvió. Yo abrí los ojos y las sombras ya no estaba. El estéreo volvió a sonar, la misma canción que se había detenido, como si nunca se hubiera ido. El carro volvió a andar y el velocímetro marcaba 80 kilómetros. Ricardo se detuvo, me miró y no dijo nada. Llegamos a la playa, no hablamos del tema, no lo mencionamos. Después de ese viaje, todo empeoró. Él se volvió una persona callada, retraída. Regresó a la casa de sus padres y no quería hablar con nadie. Yo intenté llamarlo, pero no contestaba. Un día, su mamá me llamó y me dijo que Ricardo había tenido un accidente. Un choque. Se había estrellado en un puente. Era el mismo tramo de la misma autopista. Me dijeron que su carro estaba destrozado y el forense dijo que había muerto de un ataque al corazón.
La policía me dijo que no había rastros de otro carro en el lugar, solo las marcas del choque. Pero había algo más. La policía me dijo que encontraron algo en el carro, una huella. No era una huella de zapato ni de mano, era una huella como de una garra, como de un animal en el techo del carro. No sé por qué regresó a esa autopista Ricardo. Me hubiera gustado hablar con él por última vez. Todos los días siento la culpa de haberlo dejado solo. Eso es algo que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Y fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, a un costado del camino. Mi nombre es Gustavo, tengo 35 años y he trabajado como chofer de tráiler desde los 20. He recorrido toda la República, pero mi ruta favorita siempre ha sido la 57, la que va de Ciudad de México a Saltillo. Es un camino largo, solitario, pero me gusta la sensación de manejar en la noche, con la carretera despejada, solo yo y las estrellas. Todo empezó una noche de invierno, hace unos 10 años. Estaba en la 57, en el tramo de San Luis Potosí, y la carretera estaba completamente vacía. La radio, como siempre, había perdido la señal, así que solo se escuchaba el rugir del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Era un silencio denso, de esos que te hacen sentir que eres el único ser vivo en kilómetros a la redonda. Y por alguna razón me sentí inquieto. Era un sentimiento extraño, no una especie de presentimiento, pero no le di importancia. Me dije que era la monotonía del camino. A lo lejos vi una figura en el costado de la carretera, un hombre con una chamarra oscura, haciendo la señal de ride. No me gusta recoger a nadie, y menos en la noche, pero era una noche fría, y el hombre parecía estar temblando. Me detuve y le ofrecí un aventón. El hombre subió sin decir una palabra. Me dio las gracias con un gesto de la cabeza y se sentó en el asiento del pasajero. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y un olor a tierra mojada que me resultó familiar, pero no pude identificar. Le pregunté a dónde iba y me respondió con voz ronca: al norte, lo más lejos posible. La respuesta me pareció extraña, pero no le di importancia. Me dediqué a manejar en silencio, mientras el hombre se quedaba inmóvil, mirando la carretera. Después de unos kilómetros, el hombre rompió el silencio. «Usted no está solo, chofer», me dijo, sin dejar de mirar al frente. Mi corazón se aceleró. Lo miré de reojo, intentando descifrar su expresión, pero su rostro era una máscara. «¿De qué habla?», le pregunté, intentando que mi voz no sonara tan temblorosa. El hombre no me respondió. Solo se dedicó a mirar la carretera, y fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, a un costado del camino. Había una figura de una mujer vestida de blanco, que nos hacía la señal de ride. «Ahí está», me dijo el hombre, «la que le dije que lo estaba esperando». Me paralicé. No pude moverme. Mi cerebro, en un intento desesperado por encontrar una explicación racional, me dijo que era una alucinación, un efecto del cansancio. Pero mi cuerpo, mi piel, me gritaba que no. La figura de la mujer, al vernos, se empezó a acercar. Se movía con una velocidad antinatural, como si no estuviera tocando el suelo. Mis manos temblaban, apretando el volante con todas mis fuerzas. La mujer llegó a la altura de la cabina y se detuvo. Sus ojos, dos cuencas vacías, me miraban fijamente. No tenía boca, no tenía nariz, solo los dos agujeros oscuros que me penetraban. Y de su boca, de donde no había nada,
Salió un susurro: ayúdame. Y el hombre a mi lado soltó una carcajada seca, sin emoción. Te dije que no estaba solo. No sé si me dio el valor, pero aceleré. Apreté el acelerador a fondo, sintiendo el camión rugir, y me alejé de la figura de la mujer. Miré por el espejo retrovisor y la vi, todavía parada, mirándome, hasta que se perdió en la oscuridad. El hombre a mi lado se quedó en silencio. No dijo nada, no se movió. Solo se quedó ahí sentado, como si nada hubiera pasado. Lo dejé en el siguiente pueblo y me dio las gracias de nuevo, con un gesto de la cabeza. Al bajarse me miró y me dijo: no te preocupes, te la volverás a encontrar. Ella siempre regresa al mismo lugar, buscando a alguien que le dé un aventón. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cabina con la luz prendida, rezando. Al día siguiente regresé a casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella, en vez de asustarse, se enojó. Me dijo que estaba delirando, que había estado manejando demasiado, que necesitaba un descanso, y me dijo algo raro. Yo no te dije que no te preocupes. Esa frase, no te preocupes, me la dice mi abuela cuando me va a contar algo que la asusta. Es la forma que tiene para prepararme para lo peor. Pero no pude dejar de pensar en lo que dijo mi esposa en esa frase. Ya no me gusta tomar la ruta 57 de noche. Cada vez que paso por ese tramo en el día, me pregunto si la figura de la mujer sigue ahí.